programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Bienvenidos, como cada miércoles, al programa Figuras Bíblicas. Gracias a aquellos que a través de nuestra página web estáis ya sintonizando con nosotros y concretamente estaba leyendo un lugar en México, Huachinango. Bueno, pues no lo conozco, pero gracias por estar ahí también en México, en la Ciudad de México, en Lima, en Perú y luego en muchos lugares de España, en Estados Unidos también. Estáis ya con nosotros, gracias por estar ahí y bueno, pues con un corazón preparado para poder recibir aquello que en este programa cada miércoles nos están transmitiendo desde Alicante, en este caso y en este día, José Manuel Garrido y Esbeto, a quien les damos las buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes a Rodolfo, Pedro y a todos nuestros espectadores. Así es, desde Alicante. Bueno, en este caso hoy estamos desde Elche, desde un lugar pequeñito, la partida de Maitino, pero estamos contentos, ¿verdad? Da igual el lugar y el sitio donde estemos, Dios nos permite estar esta tarde, así que bueno, queremos aprovechar el tiempo y exponer y compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Y si dice lo contrario, Esbeto, le puedes echar de tu casa. Se dice que no da igual el lugar, ¿verdad? Porque estáis en tu casa y gracias también por prestar pues tu casa para poder emitir este programa. Esbeto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos también de mi parte. Y nada, con ganas de, pues bueno, de seguir con esa figura bíblica que es la cueva. Y nada, aquí estamos. Bueno, pues vamos a salir de la cueva, ¿no? Hubo alguien que concretamente hoy podremos escuchar de ello, que Dios le tuvo que decir, ¿qué haces ahí, verdad? Bueno, yo no quiero tomar más lugar. También dar la bienvenida a las personas que a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, y a Pedro Vidal ahí a los mandos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Aquí vamos a ver si salimos de la cueva. Hay veces que... Sí, hay que salir de la cueva. Nos tiene que decir, sal de ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Adelante. Muy bien, Rodolfo, como ya has dicho, el propósito no es tanto entrar en la cueva, sino es salir de la cueva y poder examinarnos a nosotros mismos y ver si hay algún área de nuestras vidas en la que se encuentra, bueno, pues como la persona de la cual hoy vamos a estar hablando. Y como bien sabéis, el pasaje con el que empezamos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en el verso 13, cuando Jesús entró al templo y hizo esta purificación en Jerusalén. Y él dijo, escrito está, haciendo mención a lo que estaba escrito en el libro de Isaías y Jeremías, ¿verdad? Y dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y tomando un poco esta figura de la cueva de ladrones con representación a la casa del Señor, es con lo que estamos siguiendo este tema, sabiendo que el Señor a día de hoy, en el tiempo presente, nos ha llamado a nosotros a ser una casa de oración. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y hoy, si el Señor examinase nuestras vidas como lo está haciendo en cada momento, posiblemente encontraría a algunos de los llamados cristianos en una actitud totalmente opuesta. El Señor nos ha llamado a ser luz, ha resplandecido en nuestro interior, su presencia está en nosotros y somos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Sin embargo, es posible y no sería de extrañar que en algún corazón el Señor encuentre algo opuesto, como es una cueva de ladrones. Es decir, si hay un antitipo, si hay algo con lo que puedas poner totalmente contradictorio a la casa de adoración, bueno, pues Jesús dijo que era una cueva de ladrones. Y nos quedamos con este concepto de la cueva como de un lugar opuesto en el que encontramos oscuridad, en el que encontramos silencio y encontramos temor. De hecho, en la casa del Señor, si hay algo, es luz, hay gozo, hay alegría y seguramente no haya silencio, haya un cántico y haya adoración en nuestros corazones. Aunque vivimos en tiempos de silencio y momentos de estar callados en la presencia del Señor, somos llamados a ser adoradores y a proclamar el mensaje de salvación. Entonces, encontramos este concepto de la cueva, donde ya estuvimos viendo cómo David, por miedo a Saúl, acudió a ese lugar. Estuvimos en 1 Samuel capítulo 22 y dice que a él se le acercaron aquellos que estaban amargados de espíritu, aquellos que estaban endeudados y afligidos. Entonces, un poco estuvimos viendo también acerca de aquellos que habitan o los compañeros de los que residen y habitan de continuo en la cueva. Vemos que no hay nada bueno y de hecho el Señor, algo que le dijo por boca del profeta a David es: sal de este lugar y no te estés aquí. Entonces, a día de hoy podemos decir que los cristianos, la cueva no es el lugar de los hijos de Dios y somos llamados a estar fuera de las tinieblas y no tener nada que ver con ese lugar de silencio, de miedo, de oscuridad y de temor. Bueno, encontramos a otro hombre también por temor, por miedo, que llegó a una cueva, y me gustaría, antes de darle paso a Esbeto, pues leer Primera de Reyes, capítulo 19, y voy a leer del versículo 1 al 13 y después Esbeto continúa con este mensaje. Y aquí vemos a Elías que huye a Horeb, y dice así. Bueno, antes, simplemente haciendo una pequeña mención, Elías había tenido una gran victoria, ¿verdad?, frente a los profetas de Baal. Después este mismo hombre fue el que oró por lluvia y volvió a llover. Y encontramos el versículo en el capítulo 19 de Primera de Reyes, dice que Acab dio a Jezabel. Acab era el rey de aquel tiempo y Jezabel era su mujer como la que no ha habido hasta entonces, totalmente manipuladora y mujer de parte del enemigo. Dice la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos, ¿verdad?, que Elías caminando dice que se metió en una cueva, y la palabra del Señor en ese momento es: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y esta, como bien sabemos, era también la voz del Señor. Pues yo justamente aquí es donde quería entrar, fíjate, ¿no? Lo que me llamó la atención, porque el otro día cuando un poco José encaminaba ese mensaje acerca de la cueva en la que se metió Elías, él me dijo de que Elías entró en la cueva temiendo a la voz de Jezabel, ¿no? Y yo justamente pensaba en esto, ¿no? De cómo este hombre acababa de hacer lo que hizo con los profetas de Baal. Evidentemente Jezabel no estuvo allí. Elías era un gran peligro para ella, para su reinado, para su manipulación, como tú bien has dicho, sobre el pueblo de Israel. Y sabemos que ella mandó un mensajero y le dijo lo que acabas de leer, ¿no? Que así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿no? Refiriéndose a sus profetas que acababan de ser asesinados por Elías. Bien, Elías se esconde, como bien acabamos de leer, y a mí me gusta mucho porque Elías salió a la puerta de la cueva, como tú acabas de leer, José, a escuchar el silbo apacible y delicado. A mí me gusta mucho porque la dependencia de Elías era de tal manera de que él sabía cómo el Señor se manifestaba, y cuando él salió a la puerta de la cueva es cuando el Señor le dijo, y dice, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y como tú acabas también bien de leer, el Señor le habló. Y yo es donde yo quería llevar un poco mi participación en esta tarde en este mensaje, es acerca de la voz, ¿no? Él tuvo temor de la voz de Jezabel, entró en esa cueva, pero también conocía bien la voz de Dios, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? De lo que yo después, si bueno, pues el tiempo nos permite, quería decir, pero ahora añadiendo a ese contexto, me gustaría añadir cuando Jesús le dijo en Mateo 10, en el versículo 28, lo leo rápido. Cuando él dijo a la gente que estaba alrededor, le dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Y yo recordaba ese versículo cuando un poco así meditaba acerca de este mensaje, y a mí me gusta porque Elías aquí estaba temiendo a una mujer. No sabemos qué influencia tendría mujer. Algunos detalles tenemos en las escrituras acerca de su digamos, influencia o dominio sobre su propio marido, el cual hizo llevar al pueblo a hacer cosas inimaginables en cuanto a idolatría y tal. No sabemos qué influencia podría tener en la mente de Elías, ¿no? De cómo Elías tuvo miedo de ella y ocurrió y se escondió. Tuvo miedo de la voz de ese mensajero que venía de parte de Jezabel, pero también me gusta que tuvo también temor y confianza cuando escuchó la voz de su Dios. Pues sí, la verdad que es el punto clave, ¿verdad? El Señor viene a manifestarse a la vida de Elías a pesar del lugar donde Elías pudiese estar, ¿verdad? Algo que vimos también cuando David es que la voz del Señor viene siempre para decirnos: fuera de la cueva es donde está tu lugar y es donde yo te voy a utilizar. En cierta manera, Elías, me gusta como él dice que pasa el fuego, un terremoto, el viento, pero en el silbo apacible, ¿verdad? Fue cuando él salió a escuchar la voz del Señor. Y claro, Esbeto decía, bueno, pues me recordaba, yo pensaba que iba a leer también cuando Jesús dijo: en mis ovejas, dice, oye mi voz, mis ovejas conocen mi voz. Y yo aquí veo también al hombre de Dios, aquel que había sido guiado por el Señor hasta entonces, ¿verdad? Reconociendo la voz de su pastor, reconociendo la voz de su maestro. Rodolfo, a ti que te gusta mucho el tema de los nombres bíblicos, ¿verdad? Elías, ¿qué significado, verdad, más bonito tiene? Jehová es mi Dios. Exactamente, cuando hablamos de Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios y es con el que yo me identifico. Y no solamente por su nombre, sino porque él era reconocido como el varón de Dios. Sí, él era reconocido como el profeta de Dios. Es decir, estamos viendo un tiempo en el que Israel estaba más que lleno, estaba plagado de idolatría, ¿verdad? Y de hecho Elías, ¿verdad?, llega a decir al Señor:
Señor, es que yo solamente he quedado, ¿verdad? Y el Señor dice, no, Elías, aún tengo 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas. Pero Elías, en medio de la lucha, a pesar de la victoria, él se veía solo. Él veía a su alrededor y dijo que verdaderamente me van a matar. O sea que, claro, nosotros a día de hoy lo vemos y rápidamente podríamos decir qué poca fe tuvo Elías, qué poca confianza. Incluso podríamos un poco acusarle con cierta arrogancia en nuestros corazones, ¿verdad? A este hombre Elías. Me gusta cómo la Biblia define a Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero era un hombre que oraba al Señor y el Señor le escuchaba. Era un hombre que intercedía y el Señor hacía milagros. Era un hombre que le pedía al Señor y el Señor mandaba fuego del cielo, ¿verdad? Es decir, era un hombre que conocía a su Dios, que verdaderamente podríamos decir, el Señor es su Dios, el Señor del cielo y de la tierra es el Dios de este hombre. Y claro, estamos viendo aquí ahora un contexto en el que los estudiosos le llaman la depresión de Elías. Y bueno, en su día ya estuvimos hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que un cristiano pueda entrar en depresión, ¿verdad? Y muchas veces parece como que aquellos que no hemos pasado por estas cosas un poco podemos sentirnos más enorgullecidos por ello, pero no es así, ¿verdad? Aquí encontramos a un hombre que precisamente por escuchar la voz de una mujer, pero para mí es la voz del enemigo. Es decir, para mí Acab, ¿verdad?, representa el orden mundial, un rey puesto según el mundo, siguiendo el ritmo y la evolución del mundo, gobernado por su propia mujer, que para mí es la representación clara del mismo Satanás, ¿verdad?, del mismo enemigo, haciendo su obra en este mundo en contra de aquellos que se levantan en el nombre del Señor. Bueno, yo estaba viendo esta historia, recordaba al salmista en el Salmo 121 y otra vez digo, claro, para nosotros es más fácil, estamos viendo la historia ya en su pleno desarrollo, no somos Elías, no somos ninguno de nosotros, creo yo, hemos recibido un mensajero diciendo, si mañana a esta hora no estás muerto, que sepas que voy a hacer todo lo posible por ello. Entonces, un poco me gustaría comprender a Elías sin llegar a justificarlo, pero sí puedo entender esa parte humana, ¿verdad?, que puede venir como un miedo y como un temor o como una depresión, como se entiende este contexto. Pero yo recordaba al salmista cuando decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces a mí en este tiempo presente, ¿verdad?, cuando puede venir cualquier situación, tenemos que saber que nuestro socorro no está en un escondite, que nuestro escondite sí es el Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice que estamos escondidos con Cristo en Dios y qué bueno, ¿verdad?, es poder encontrar la presencia y escondernos en ella. Decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Es un salmo que yo lo leo y digo, bueno, pues este lo podemos hacer en Conquistando Promesas entero. ¿Por qué? Porque es un salmo, ¿verdad?, en el que el Señor nos trae una promesa de protección. Pero digo una cosa, una promesa que Elías también tenía. Pero el miedo y el temor nublaron su mirada. El temor a la muerte por un momento empezó a turbar su corazón y él dijo, dice el versículo 4 donde estamos leyendo, que deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Es decir, hasta este punto él llegó. Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado hasta este punto, pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos lleva a ser probados, a ser exprimidos hasta cierto punto, pero juntamente con ello, ¿verdad?, el Señor fue su salida y el Señor fue el refugio de Elías. Pues cosa, tú dijiste lo de Juan 10, pues yo lo tenía ya abierto, porque era lo siguiente que iba a decir. Es claro, porque si hablamos de la voz de Dios, ¿dónde mejor podemos acudir? ¿A qué pasaje de la Biblia? Donde Jesús mismo decía, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la persona a la que llama y el portero abre y las ovejas oyen mi voz. ¿Dónde podríamos acudir si no fuera allí? La verdad que acerca de todo esto hay mucho que decir y mucho que añadir, pero bueno, a mí me gustaría simplemente leer aquí un versículo que Jesús mismo le dijo
Y a mí me gusta mucho, ¿no? Él estaba hablando a todas estas personas que estaban allí en Juan 10, leyendo, y dice en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me gusta mucho. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Y todo esto hace referencia cuando empezó el capítulo 10, cuando las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Me gusta mucho esa porción de Juan, donde el Señor está un poco tratando de entender a aquellas personas que le estaban escuchando, de que había habido muchas personas, ¿no? Tratando de guiar al pueblo, de guiar al pueblo, de aquellas personas temerosas de Dios que se levantaban, digamos, sin mucha dirección a dónde seguir, cómo escuchar a Dios. Sabemos que antes de Jesús, antes de Juan el Bautista, había muchos años que Dios había cesado su voz, no había palabra durante 400 años. Sabemos bien la historia del pueblo de Israel, sabemos bien cómo el Señor estaba sin hablar al pueblo, el pueblo estaba sin recibir ninguna palabra acerca de Dios y de parte de Dios, y llegamos a este momento cuando Jesús se levanta y dice, mi voz, ¿no? Y a mí me gusta esta frase, y yo sin ir mucho más allá, después cuando tu siguiente intervención me gustaría también leer un versículo para terminar después, pero lo que tiene que ver con la voz de Dios es lo que a mí me llama mucho la atención, cómo el Elías salió a la puerta, vuelvo a repetir, y escuchó la voz de su Dios. Hay algunos comentaristas también dicen que Elías dependía de tal manera de Dios que le dijo, Señor, quítame la vida, porque yo sin ti no quiero estar aquí, ¿no? Imaginaos, ¿no?, cómo era esa persona, ese varón de Dios. Recuerdo, estaba mismo intentando localizar el versículo que viene en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a la historia de Elías, y dice, pero ¿qué le dijo la divina respuesta? ¿No? Me gusta mucho esta expresión que viene en el Nuevo Testamento. Romanos la 9. Divina... ¿Perdón? Vete a Romanos 9. Sí. Justo estaba buscando y no había... Tienes. A ver, me gusta leerlo, sí. Muy bonito la parte esa. Pues me gusta mucho, ¿no? A ver si lo encuentro. Romanos 9... No. 9, 11, en el 11 entonces. 11, ¿no? Sí, 11:4. Empieza desde el 2. Sí, dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Es una pregunta, ¿no?, que apóstol Pablo está haciendo aquí. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Como que animando a las personas, pero ¿cuál fue la respuesta de parte de Dios? Dice, me he reservado 7.000 hombres. No me gusta cómo el Señor le animó también de alguna manera a Elías que volviera donde huía, se enfrentara a lo que se tiene que enfrentar, porque independientemente de él había otras 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal y ni tampoco temían, ni tenían miedo a lo que es el gobierno que había en aquel entonces, que era de Acab y de su malvada mujer. Pues sí, y de hecho, ¿verdad? También dice Pablo, así aún ahora también, en este tiempo también el Señor ha reservado un remanente, dice, por gracia. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que a día de hoy nosotros somos este remanente escogido, ¿verdad? En cuanto a hombres que por la gracia del Señor, hombres y mujeres que por la gracia del Señor estamos en pie, ¿verdad? Nuestras rodillas no se han doblado ante ningún ídolo de este mundo. Y esto otra vez diciéndolo por la gracia del Señor, por su misericordia, porque a pesar de nosotros, de quienes éramos, el Señor nos ha rescatado y a día de hoy podemos ser portadores de esta gloria, portadores de la palabra del Señor. No es por mérito nuestro en ningún momento, pero sí también dirigirme en esta tarde a aquellas personas que, aun siendo cristianos, a lo mejor estás pasando por este tiempo de depresión en tu vida, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, como Elías dice que, bueno, él dice no, si vemos el contexto de todo lo que hizo, él se aisló a un lugar apartado. Y esto es un síntoma, ¿verdad?, de la gente depresiva. Te va a decir la medicina que lo que buscan es estar en un lugar, en un cuarto encerrado. Algo que vemos también en Elías es que ya no tenía fuerzas ninguna. También vemos que tenía, lo único que hizo fue sentarse y dice voy a dormir. El Señor le dio alimento y se volvió a dormir otra vez, ¿verdad? Estaba desanimado y pidió a Dios
que le quitara la vida. Entonces yo no sé si en estos momentos hay alguien que puedas estar pasando por este tiempo, que igual lo único que quieres es estar solo. Y yo no sé si es por el miedo, es por el temor o por alguna situación que te ha tocado vivir, es por el desánimo, porque has sido defraudado o defraudada por alguien. Yo no sé si ahora mismo tu único ánimo es dormir, es decir, es dejar que pase el tiempo y que pase todo. Yo no sé si estás con esta actitud en tu corazón, decir, mira, mejor que no llegue el mañana. Es triste, ¿verdad?, pensar que un cristiano pueda llegar a vivir de esta manera, pero es la realidad. Aquí vemos a Elías, que llegó hasta este punto. Bueno, déjame decirte algo. Hoy posiblemente el Señor también te está diciendo, como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Vicente? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí? Pon tu nombre. Mira dónde estás, en el tiempo que estás ahora mismo. Mira dónde estás. Mira a tu alrededor. ¿Verdaderamente estás siendo rodeado por la luz del Señor o solamente hay tinieblas? Entonces, igual es tiempo de salir del lugar donde estás involucrado. Igual es tiempo de salir del lugar que has convertido en tu propio escondite y que lo único que esperas es muerte espiritual sin darte cuenta. El Señor viene una vez más, ¿verdad? Clamando a sus hijos diciendo, ¿qué haces aquí? Y a mí me gusta mucho esta expresión de Elías. Yo me acuerdo, de hecho lo he contado más de una vez, cuando el Señor me llamó al arrepentimiento, yo pude ver a mi alrededor, ¿verdad?, un montón de personas gozándose en el Evangelio, disfrutando en la presencia del Señor, y yo sentí, ¿verdad?, que el Señor me dijo, ¿qué haces aquí? Tiempo después, leyendo la historia de Elías, vi que era lo que el Señor le había dicho a Elías, pero el Señor muchas veces nos está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué es el propósito? Porque en el ¿qué haces aquí? No le está diciendo a Elías, contéstame, sino le está diciendo a Elías, este no es tu lugar. Aquí no vas a encontrar ningún fruto, aquí no vas a alcanzar a nadie, aquí no vas a ser utilizado. ¿Qué haces aquí, verdad? Y muchas veces nuestra actitud de corazón es esta. Y sin embargo, ¿verdad?, yo veo muchas veces también al salmista, en el Salmo 42, versículo 5, también en un momento de abatimiento del mismo, dialogando con su propia alma, ¿verdad?, diciendo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Igual hoy es tiempo, ¿verdad?, de confrontarnos a nosotros mismos ante la luz de la palabra del Señor y decir, ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigo abatido? ¿Cuál es el motivo? ¿O qué es lo que me ha traído hasta este lugar? Bueno, déjame decirte algo. El Señor quiere exponernos a la luz de su palabra, y a la luz de su palabra, ¿verdad?, quiere seguir utilizándonos. Y lo mejor de toda esta historia que estamos viendo es que Dios tenía un propósito mayor para Elías. Dentro de la cueva no lo iba a alcanzar, ¿verdad? Pero el Señor ahora le dice, pues ahora ves y busca a Eliseo, unge a este hombre y deja todo bien establecido según mi palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Y todos sabemos cómo concluyen los días de Elías cuando vemos que el Señor mismo lo llamó a su presencia y no vio muerte. Entonces, yo veo a este hombre y de verdad que no me atrevo, ¿verdad?, a poder acusarle de ninguna manera, viendo todo lo que alcanzó y todo lo que hizo, achacarlo a un tiempo de miedo y a un tiempo de incertidumbre, y tomarlo como enseñanza para mi propia vida, sabiendo que lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, y que nosotros no estamos exentos también de experimentar estas situaciones, pero qué bueno es poder reflexionar y darte cuenta de que en esta situación no estamos solos. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Decía el salmista, con todo esto, ¿verdad?, tú estuviste conmigo y me cogiste de la mano. Y qué bueno, ¿verdad?, que con todo esto el Señor esté con nosotros. Muy bien. Adelante, Beto. Sí, nada, una última, sí. solamente para un último pasaje que tengo aquí apuntado, me gustó mucho. Sin entrar mucho en detalles, la situación fue cuando cuando Jerusalén fue ya conquistada, cuando el pueblo fue enviado, los nobles fueron enviados a Babilonia, y se quedó Jeremías con el resto del pueblo allí, donde habían sido dejados los pobres, los que no tenían nada, habían sido dejados en la destruida, en la conquistada Jerusalén por parte de los babilonios, y aquí Jeremías está animando al pueblo a que no huyan a Egipto, a que se queden allí. Y me gustaría leer este pasaje, no entero evidentemente, pero algunos versículos para llegar al punto que me gusta mucho y creo que va un poco a lo que nosotros estamos intentando transmitir a nuestros oyentes en esta tarde. Dice, vinieron, en Jeremías 42, versículo 1 dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonaán, hijo de Carea, y Jezanías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora
nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, y como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Y dice el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y dijo, y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y luego sigue añadiendo, no temáis en la presencia del rey de Babilonia. Y toda esta gente se quedaron allí, muchos de ellos, ¿no? Pero yo lo que iba es el versículo 6. Ellos, antes de que el Señor les hablara, enviaron a Jeremías con este mensaje. Dijeron, Jeremías, ora a Dios y todo lo que Él te dijera acerca de nosotros, sea bueno o sea malo, a su voz vamos a obedecer. El pueblo de Israel sabía muchas veces de tantas experiencias negativas, positivas, de tantas cosas que habían vivido y situaciones, que cada vez que ellos clamaban y Dios respondía y demandaba algo de ellos y ellos lo hacían, las cosas les iban bien. Y ellos lo sabían, que cualquier cosa que le pidieran, yo creo que cuando les dice sea buena o sea mala, no se refiere a que el Señor va a venir cosa mala, sino que muchas veces tenían que pasar situaciones que iban en contra de su comodidad, en contra de su libertad. Muchas veces ellos habían sido pues, esclavizados, como sabemos bien de su historia. Yo creo que la cosa más bien va por ahí, que diciendo el Señor va a enviar cosas malas, ¿no? Porque sabemos que las cosas de Dios son buenas para nosotros, ¿no? Para su pueblo. Entonces yo me quiero quedar en esta parte, Rodolfo, que si el Señor está hablando a nuestro corazón, a cualquiera de los que nos estamos aquí ahora mismo reunidos mediante el canal, ¿no? de Radio Luz de las Naciones, cualquier oyente, yo mismo, tú mismo, quien sea, si en este caso hay una palabra de parte de Dios para nosotros, que nos quiere animar, que nos quiere hacer reaccionar, o que nos quiere sacar de la depresión de la cual José bien hablaba, que le hagamos caso, porque nosotros conocemos la voz de nuestro Dios, y cuando Dios nos habla, sabemos que es Él. Entonces, si lo hemos escuchado y va un poco en contra de nuestra situación a la cual queremos quedarnos, no lo hagamos, sino que obedezcamos a la voz de Dios. Y hay una frase muy repetida en el Antiguo Testamento que es la voz de tus preceptos. Me gusta mucho esta expresión también, a la cual ahora mismo acabo de recordar. Entonces, si hemos escuchado la voz de Dios, que le hagamos caso, porque sabemos que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos esta palabra. ¿Qué haces ahí, verdad? Y en la expresión que el mismo Elías dijo, ¿verdad? Quítame la vida, y vemos que, bueno, pues tanto Elías como cualquier hombre o mujer de la Biblia, ¿verdad? Nos damos cuenta de que son vasos de barro, también como nosotros, sujetos a pasiones, como tú bien decías, José, semejantes a las de Elías. Somos pues personas frágiles, ¿verdad? Y no solo Elías dijo esta expresión, quítame la vida. Ahí vemos otros hombres de Dios como Moisés y Jonás también, que le dijeron lo mismo a Dios, ¿verdad? Voy a leerlo en Números 11, si lo queréis apuntar las personas que estáis escuchando. 11:15 dice, y así lo haces tú conmigo, le decía Moisés a Dios. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea yo mi mal. Bueno, esto es algo que Moisés le está diciendo a Dios en cuanto a la queja continua del pueblo de Israel. Pero a continuación del versículo 15 viene la respuesta de Dios. Viene la voz de Dios siempre dando y trayendo una dirección, una exhortación, una corrección,
o una consolación. Así es como Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? En Jonás, también en el capítulo 4, versículo 3, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, pues en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, vemos la respuesta también de Dios a Jonás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios, siempre que estamos en estas situaciones, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios que están pues esperando a la voz de Dios también, porque algo que sí nos dice la palabra en cuanto a este tema de Elías es de que vino el silbo apacible a Elías y salió fuera. Bueno, el silbo apacible de Dios es la voz de Dios hablando a tu corazón en el momento de dificultad. Y cualquier persona, yo no sé quién nos está escuchando, pero sí yo puedo hablar de mí mismo. José, hablabas tú de tu testimonio, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios te habló, ¿qué haces ahí? Bueno, pues yo he podido vivir miedos también en mi vida como cristiano, ¿verdad? Yo recuerdo en un lugar donde estaba, bueno, pues sirviendo a Dios, era mi sustento, era un negocio secular, en el ambiente secular, pero hablando del Evangelio, y recuerdo de que había un prostíbulo enfrente, a mano izquierda, era una peluquería de caballeros, y venían antes allí a cortarse el pelo, y posteriormente, pues la idea era irse para allá. Muchos no iban para allá, después de poderles dar un mensaje, de poderles hablar de la salvación, de la palabra de Dios, lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, y muchos cogían el coche y se iban para sus casas. Pero ¿qué ocurre? Que había en este prostíbulo 2 personas en la puerta, 2 por 2, así, o sea, de altura y de anchura. Y yo muchas veces os puedo confesar que tuve miedo. Yo digo, me van a dar una paliza, me van a matar, Señor. Y yo recuerdo de meterme dentro, José, tú lo llegaste a conocer, me parece, de meterme dentro del cuarto y ponerme de rodillas y empezar a declarar la palabra de Dios por los miedos que me venían muchas veces en cuanto a lo que sucedía en esas situaciones. Y sí me venía esa voz como diciendo, lo que me va a venir, ¿verdad? Y no puedo decir lo contrario. Y había veces que quería hasta callarme, pero Dios no me permitía callarme. Y bueno, podemos utilizar esa expresión, ¿no? De ¿qué haces así, callado? ¿Qué haces ahí en la cueva? Sal, yo te he puesto para que seas luz a las naciones, ¿verdad? Y yo sí puedo testificar de estos miedos, ¿verdad? Internos, pero qué bueno, que Dios siempre me daba una palabra. Y podemos en este momento y en estos días, a través de las promesas de Dios, poder ponerte en oración en cuanto a estos miedos y recibir aquello que Dios tiene para ti. La consolación, el ánimo en el momento, esa palabra que te da fuerza, que te quita el miedo, y el perfecto amor de Dios, nos dice la Biblia, que echa fuera todo temor, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podemos ser personas y confesarlo, débiles, sujetos a pasiones semejantes como las de Elías. Ninguno estamos exentos de estos miedos, pero qué bueno que tenemos a Dios, como bien es el significado de Elías. Jehová es mi Dios, y si Él es mi Dios, y si Él es por nosotros, entonces podemos decir, ¿quién contra nosotros, verdad? Hay un salmo, no recuerdo muy bien ahora mismo dónde es, pero el salmista decía, yo una cosa sé, que Dios está por mí. Una cosa sabía, aún en la dificultad, aún en el conflicto, en el miedo, en el temor, en la enfermedad, en donde él estuviese, una cosa sabía y tenía claro, que Dios estaba por él. Y esto es algo que hoy queremos transmitir, José, Beto. Pues sí, esta es una realidad, ¿verdad? Dios está por nosotros. Hay un pasaje, ¿verdad? Dice, no sabía, dice, y no había oído, dice, que había un Dios que está por aquel que en él espera. Bueno, este es nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces a nosotros solamente nos queda el esperar, ¿verdad? En la presencia del Señor, el esperar en Dios mismo y saber que Él va a obrar, Él va a actuar. El problema, ¿verdad? De lo que estamos hablando no es que no vayan a venir problemas, no es que no vayan a venir persecuciones. La Biblia nos ha hablado de ello, ¿verdad? Pero esto solamente nos tiene que llevar o nos puede llevar a un lugar, ¿verdad? Y es a la presencia del Señor. Antes yo citaba un poco acerca del Salmo 73, pero fue un hombre que por en los conflictos de este mundo, viendo cómo prosperaba la gente que no tenía Dios, él llegó a decir, mira, yo por poco mis pies te resbalan, dice, era como una bestia delante de ti, yo no entendía, Señor, pero qué bueno que con todo esto tú has estado conmigo. Y yo veo a Elías
y a pesar de sus temores, a pesar del deseo de estar solo, a pesar de que lo único que quería era morir, el Señor, ¿sabes qué hizo? Estuvo con él y le cogió de la mano derecha. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Es poder experimentar esto en medio de nuestras oscuridades o en medio de nuestros quebrantos. El Señor está con nosotros y nos ha cogido de la mano derecha. Y el salmista declara esto, ¿verdad? Y de repente tú lo ves en el Salmo 73 como en el momento que dice, y con todo esto, y de repente le empieza a decir lo bueno que había sido el Señor para con su vida. Y termina diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vosotros haced lo que queráis. Cuando vengan las situaciones o tengáis envidia de los demás, pensad lo que queráis. El Hijo de Dios se va a acercar al Señor porque eso es el bien para su vida. Y un poco es lo que en esta tarde estamos intentando de manifestar. El acercarnos a Dios, ¿verdad? Nos tiene que llevar a la adoración, nos tiene que llevar a la presencia del Señor y nos hace salir de nuestras tinieblas, nos hace dejar a un lado la oscuridad y acudir a la luz admirable, Cristo Jesús, el cual nos ha llamado a habitar en ella. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos están haciendo peticiones de oración. En cuanto, bueno, estos días atrás nos pedían oración por Ruth, la hija de un matrimonio que está residiendo aquí en España. Y ella, bueno, pues entró en depresión, unas situaciones, se ha ido para México, está viviendo una vida apartada del Evangelio y nos pedían oración los padres para que Dios tocase la vida de Ruth, ¿verdad? Y la volviese al redil del buen pastor. Hoy también nos están hablando desde México, Beatriz Martínez, y nos está pidiendo que oremos por su sobrino Israel Martínez. Anoche no podía respirar, lo iban a internar, pero gracias a Dios lo estabilizaron y que Dios por su misericordia bueno, pues tenga bien el sanarlo, ¿verdad? Esto es lo que ella nos está expresando. También nos está pidiendo por su hijo Daniel Gómez Martínez, que no tiene empleo, se ha quedado sin empleo. Bueno, pues que Dios le provea para poder servirle o para poder ser aquel que lleve la provisión a la casa. También queremos deciros en cuanto a una situación que estamos viviendo aquí, nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Está con un problema, lo han detectado, está en observación, hay como unas manchas, y bueno, pues también queremos ponerlo en oración, ¿verdad? Y orar todos unánimes, desde allí vosotros como Dios os guíe. Los nombres son Ruth, para que vuelva al redil del buen pastor Israel Martínez, para que Dios ponga su mano y si está en su voluntad que le pueda sanar. Por Daniel Gómez, que Dios le pueda proveer de un empleo, que le dé la bendición, ¿verdad? Y bueno, pues ella dice que el Espíritu de Dios nos siga guiando como hasta el momento, y por Salvador. Y bueno, pues de momento eso es lo que tenemos. Muchas oraciones y muchas peticiones en nuestros corazones de mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, concretamente esto es lo que nos están pidiendo en este momento. Así que José, Esbeto, como Dios os guíe, adelante. Señor, gracias que podemos acercarnos a ti una vez más, Señor. Señor, nos acercamos a ti en nuestros quebrantos, Señor, y nos acercamos a ti cada vez que nos permites salir airosos de cualquier situación, Señor. Señor, queremos y deseamos que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti, Señor, y por ello te pedimos por nuestros seres queridos, Señor, por aquellos a los que amamos, Señor, aquellos que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y te pedimos por Ruth, Señor, que tú tengas misericordia de su vida, Señor, y que tu gracia la alcance, Señor. No importa cuán lejos pueda huir de tu presencia, Señor, sabemos que tú tienes el poder para acercarla, Señor. Con todo ello, Señor, tú tienes el poder para estar a su lado y volverle al redil, Señor. Señor, tú sigues buscándole, Señor. Sigues queriendo atraerla a ti con cuerdas de amor, Señor. No nos cabe duda de ello, Señor. Así es. Este es el propósito, Señor, por el cual hoy estamos aquí, Dios. Sí, sí. Que otros puedan conocerte a ti, Señor. Que más personas puedan volver a tu luz, Señor. Sí, sí. Señor, te pedimos por Israel, Señor, que tú traigas sanidad, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que tú obres y que en esa situación, Señor, tú te puedas glorificar, Señor. Sí, Que sea una enfermedad para tu gloria, Señor. Que pase lo que pase y sí, Cristo. pueda ocurrir lo que sea, Señor. Que en esa enfermedad, Dios mío, algo puedan hacer que sea bueno para ti, Señor. Así es. Señor, también te pedimos por la situación de Daniel, Señor, que tú le des empleo, Señor. Que tú le permitas poder ganar para su sustento, Señor. Señor, te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos. Cualquiera de ellos, Señor, la necesidad que pueda tener, hoy es expuesta delante de ti, Señor. Así es. Sabiendo que tú suples la necesidad de tus hijos, Señor. Sabiendo de que tú das abundantemente y sin medida, Señor. Así es. Por ello también te pedimos por la vida de Salvador, Señor. Sí, señores.
Señor, tú sabes cómo se encuentra, sabes qué le ocurre, qué le pasa, Señor, Sí, Señor. y tú lo tienes todo bajo control, Oh, Señor. Dios. Y te pedimos por esa enfermedad y por esa observación que está teniendo en el hospital, Señor. Así es. Sí, Padre. Señor, Hermanos tuyos. sabemos que todo lo que pasa es porque tú tienes un plan perfecto y lo que ocurre a ti no se te escapa, Señor. Sí, Señor. Por eso pedimos también, Señor, que te glorifiques en esa vida, que te glorifiques en ese hospital, Señor. Sí, Señor. Señor, queremos ver tu gloria, Dios mío, a pesar de las situaciones y saber que tú estás detrás de cada uno de nosotros. Mm, Señor. sí, Señor. Señor, gracias por haber puesto tu mano en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que tú nos sigas alumbrando, Señor, que tú sigas resplandeciendo con tu palabra en nuestro caminar para no tropezar, Señor, Así es, Jesús. para no caer, Señor. Señor, que las situaciones hoy adversas que estamos viviendo puedan resurgir para tu gloria, Señor. Oh, Dios. En el nombre de Cristo, Señor, es nuestra oración, Señor. Sí, Es Señor. la petición de nuestros corazones. Así es, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, también nos estaba pidiendo ahora Daunel Escalera, dice: hermano, gracia y paz, pido por favor oración por mi familia. Mi hermano, su hijo y mi madre tienen conflictos familiares y estamos entristecidos. Pero gracias al Señor por estas palabras que han podido escuchar en esta tarde, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que no es en vano el trabajo en el Señor y que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que trae consuelo también al corazón de las personas en su necesidad. Así que, Daunel Escalera, estamos en oración por la situación que tenéis en vuestra familia y bueno, deseando de que Dios pues traiga reconciliación, ¿verdad? Dios es un Dios de reconciliación y bueno, pues vamos a orar por ello. También Maylin nos decía que gloria a Dios que conoce las cosas que estamos padeciendo. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todos los sitios, Él lo conoce todo y terminamos con esta expresión. Y Él lo puede todo. No es una simple expresión, es un atributo de Dios. Muchas gracias, José Manuel Esbeto, una vez más por haber estado con nosotros en Figuras Bíblicas y emplazamos este programa, La Cueva que está trayendo mucha salida, ¿verdad? Y es lo que necesitamos, salir afuera, escuchar el silbo apacible de Dios y la dirección que Dios tiene para con nosotros y saber una cosa que es muy especial, que no hay un pajarillo que se caiga al suelo sin el permiso de Dios, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que pueda estar pasando está bajo el control soberano de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No tengamos, vamos a echar fuera todos los miedos en el nombre de Jesús y llenémonos del amor de Dios, que es el que echa fuera todo temor. Así que muchas gracias de nuevo. Feliz tarde, José Manuel Esbeto, lo que queda, y que Dios os bendiga. Familia, que Dios os bendiga. Bueno, pues llegamos al final de esta programación, de este programa, Figuras Bíblicas, La Cueva. Lo emplazamos para el miércoles que viene, si Dios lo permite. Tercera parte, La Cueva. Y ahora nosotros salimos, no de La Cueva, sino de los estudios centrales de aquí, de Radio Luz a las Naciones, en Cartagena, pero la programación continúa a las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que Dios os bendiga y recuerda, lo mejor aún está por venir en la persona de Cristo. Créelo, sal de la cueva y espéralo con todo tu corazón, porque la fe que viene de parte de Dios es la que nos da la esperanza de que la palabra de Dios es verdad. Así que un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria,
por la fe estoy en pie.